Buenas tardes, en este video vamos a tratar de continuar con la predicación de la doctrina del judaísmo, que consiste en predicar y aprender la doctrina, el arte de la música como una doctrina. Estamos haciendo, dando una vuelta a la manera del círculo cromático y estamos tratando de retomar de nuevo en un círculo más superior, en una nota clave más alta de la comprensión, retomando el tema del cristianismo. Vamos a tratar de explicar en qué consiste el término la roca muerta y el término la piedra viva. Dos temas interesantes que dignos de aprender en el gnosticismo crístico, en el cristianismo trascendental, porque el cristianismo especulativo no sirve, ni el cristianismo experimental tampoco sirve cuando la persona no trasciende. Entonces hay que trascender, hay que ser cristiano trascendental, hay que cambiar, todo está cambiando y nosotros tenemos que irnos adaptando a la verdad. Si el sol sale por la mañana, tenemos que adaptarnos al día. Si el sol se oculta por la tarde, tenemos que adaptarnos a la noche y a recostarnos a reposar. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar actualizándonos de acuerdo con lo que se va viviendo, con lo que se va viendo. Que llega la época de lluvia, tenemos que comprar un paraguas. Llega la época del verano, compramos una sombrilla. Entonces, una cosa es el paraguas y otra cosa la sombrilla. Debemos de trabajar en función de estos aspectos trascendentales del diario vivir. Entonces, el cristianismo, habíamos dicho, era la predicación de la teoría del dibujo como un evangelio. Ese es el cristianismo. ¿Qué es lo que pasa? Que el evangelio es la exposición de un proyecto útil. El evangelio no es para que lo oigan y para que glorifiquen a Dios. No, el evangelio es un proyecto útil. Nadie le va a enseñar una cosa a otro para que no le sirva para nada. El que aprende tiene que saber para qué sirve lo que está aprendiendo. Entonces el evangelio es un proyecto útil. Y el evangelio, cuando el cristianismo se convierte en la predicación de la teoría del dibujo como un evangelio, entonces empezamos a entender qué es el dibujo y cuál es su papel. En la masonería crística. La masonería es el arte de la construcción. Entonces, el dibujo tiene que trascender al arte de la pintura. El dibujo tiene que trascender al arte de la pintura. Pero primero tenemos que aprender a dibujar y después tenemos que aprender a detallar, tenemos que aprender a pintar. Entonces, vamos estudiando todo lo que es la teoría del dibujo y trasciende al arte de la pintura. Ya cuando el gnóstico trasciende, va del campo del dibujo y trasciende a la área de la pintura. Entonces ya empezamos a explicarle y empezamos a entender lo que significa una carta. ¿Qué es una carta? Entonces a todo el mundo le leen las cartas de los apóstoles. A todo el mundo le leen la carta de los apóstoles, pero en la gnosis trascendental se está diciendo que apóstol significa un maestro de construcción. Apóstol es un maestro de construcción y el maestro de construcción se está formando pues en la academia de albañilería, y la academia de albañilería es una primera fase de la facultad de ingeniería, y la facultad de ingeniería es una primera fase
de la Facultad de Arquitectura en cualquier universidad. Por eso en las facultades de arquitectura siempre encontramos, a la entrada de las facultades de arquitectura, encontramos unos símbolos masónicos, porque eso no quiere decir que ellos están relacionados con gente rara, con magos, con poderosos que se quieren tomar el mundo, no. Lo que se trata de hacer es representar a la entrada de esta facultad de arquitectura y de ingeniería, representar la materia de que se trata allí de la puerta para adentro, una manera esotérica, porque no todo el mundo es digno de entrar a sentarse en a ver qué están haciendo los estudiantes de la facultad de arquitectura. Y en la puerta de la facultad de arquitectura encontramos primero que todo una G, que significa gnosis, o sea, el conocimiento en singular, y encontramos que la G está cruzada con un compás, y el compás a nivel de la masonería esotérica trascendental se denomina la brújula. Eso es una brújula. Entonces hay una palabra que se llama compás y hay una palabra que se llama brújula, que en el campo exotérico, o sea, los de afuera, no lo entienden. Establecen una diferencia total entre la brújula y el compás. Dentro del esoterismo crístico trascendental, la brújula y el compás son una sola cosa. Entonces, nosotros debemos de aprender a dibujar y debemos aprender a utilizar el compás, y debemos tratar de utilizar ese compás como utilizando una brújula. El compás sirve para medir los ángulos, para saber para hallar describir la dimensión de los círculos en la carta. Entonces nos leen cartas, en las escrituras nos leen cartas, que la carta de Pablo, que la carta de Santiago, que la carta de Mateo, pero no se ponen a pensar los gnósticos experimentales, estancados en la primera fase del cuerpo doctrinario de la gnosis, que esas cartas están haciendo alusión directamente, dentro de la conciencia superlativa, a la descripción detallada del cuerpo aritmético de la obra representada en los planos. Entonces, una carta, eso es un plano. Un plano es lo que llama una carta. El diseño de un mapa, un plano, con una descripción detallada del cuerpo aritmético. ¿Por qué se llama cuerpo aritmético? Porque todavía no está realmente en el terreno. Por eso se llama cuerpo aritmético. Si yo pienso en hacer un edificio, yo diseño todo en la carta, y el edificio, antes de que todavía esté, antes de limpiar el terreno y aplicar todos los trabajos de mampostería, de hacer zanjas y incrustar hierro y fundir cimientos con piedra, hay que tener una visión clarividente, una visión clarividente de lo que vamos a hacer. Y eso es lo que se llama un proyecto útil. Entonces, en el proyecto útil viene pues lo que se llaman los planos arquitectónicos y estructurales. Eso no lo puede negar nadie a nivel ni de la Facultad de Arquitectura, ni a nivel eclesiástico. Eso no lo puede negar nadie. Ningún sacerdote puede negar que en la gnosis trascendental se está diciendo la verdad, porque el cristianismo es realmente el paso trascendental de el estudiante de la gnosis a través de la masonería. Entonces, para poder hacer una casa tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, y dentro de esos planos donde está la obra en proyecto, donde está la obra, el cuerpo aritmético de esa obra, cuerpo aritmético porque, vuelvo y repito, solamente existe una idea,
una idea, es mental, la visión es clarividente, la visión es completamente mental, y ya el arquitecto ya sabe, ya tiene una idea y dibuja, hace los dibujos detallados de todo lo que va a hacer dentro de la obra, dentro de esa obra. Y esta obra, a nivel de la gnosis, de la doctrina gnóstica trascendental, también se llama, la obra también se llama la casa, o también se llama la misión. Casa, misión, casa, misión o familia. Entonces, eso es lo que se necesita entender, en qué es que consiste la familia en el sentido esotérico, trascendental de la masonería crística. Por eso dice aquí, toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, o sea, él ayudaba solamente. El siervo es el que ayuda, el que obedece, el que hace los trabajos más humildes, así sea el arquitecto, pero tiene que obedecer, tiene que solamente hacer lo que le han ordenado. Y si al arquitecto viene como siervo y se comporta como un siervo fiel, no se pone a alegar, ni se pone a discutir, ni a imponer sus conocimientos de arquitectura, sino que se pone a botar la basura, que eso es lo que le están ordenando desde arriba. Entonces vino como siervo para testimonio de lo que iba a decir, de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa. Y esa casa somos nosotros. Entonces aquí ya esa casa ya toma una connotación, esa palabra casa toma la connotación de lo que es una familia. Dice, somos nosotros con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, hay que obedecer. ¿Y qué es la roca? ¿Y qué es la piedra viva? Entonces, ¿y cuál es la roca muerta? ¿De dónde venimos? La roca muerta y la piedra viva no es otra cosa sino que los insumos. Son los insumos. Vamos a llamarle a esta roca muerta. Le vamos a llamar calicanto. ¿Y qué era el calicanto? El calicanto era una especie de greda, una especie de roca muerta suelta, una especie de marmolina, o una tierra específica que al mezclarla con yeso se convertía en piedra. Y entonces de esa manera era que se colocaba primero una formaleta, un encofrado gigantesco sobre las bases, sobre las columnas, y enseguida se calzaba, se llenaba eso con la amalgama de calicanto. Entonces cuando ya se había secado, tal y como se trabaja hoy con el cemento, con el hormigón de concreto, entonces esa roca, esa amalgama de calicanto se endurecía. Entonces hoy en día piensan que esas piedras las cogieron y las subieron unos magos con unos poderes extraordinarios, suprasensibles y no sé qué, y que pusieron esas piedras allá, encima de esas columnas enormes. No, en primer lugar, los antiguos eran gigantescos. Nosotros somos hebreos, los hebreos son las personas humanas que en este momento habitamos el mundo, tenemos una estatura promedia de 1,50 a 2 metros o 2,10. Todo el que tenga menos de 2,10 es hebreo, porque es de raza pequeña. El que se pase de 2,10 es lo que se llamaba un atlante, o sea, de raza gigantesca. Las escrituras hablan de muchos gigantes, que David le tocó que destruir una cantidad de gigantes que se volvieron fastidiosos, se volvieron petulantes y querían dominar a los hebreos. Inclusive el libro de Éxodo dice que
los egipcios, el libro del Éxodo dice, empieza contando de que los egipcios esclavizaron a los hebreos y los obligaban a hacer ladrillo. Cuando ya no había minas de calicanto, entonces esclavizaron a los hebreos para obligarlos a fabricar ladrillo. ¿Y por qué los obligaban? Porque los egipcios de ese entonces tenían estaturas enormes, Y cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto y lo trajo y llegaron a Hebrón, dice en el libro de Números 13, Números 13 dice que llegaron a Hebrón y esa tierra estaba habitada por gigantes que iban de unas estaturas promedios entre 2,50 y 4 metros. Es una persona de 4 metros, una contextura, una talla enorme que cualquier hebreo no podía con una persona gigantesca. Y esas personas gigantescas eran las que trabajaban la cantería, y esas personas gigantescas sabían cómo se construía una piedra de calicanto. Y hoy en día los hebreos fabricamos, los masones hebreos, fabricamos esas enormes plaquetas, esas placas, las podemos fabricar con hierro, con esqueletaje de hierro y todo el encofrado necesario, y se calza con cemento y se calza con arena y hormigón, es decir, roca triturada. Pero el calicanto era una mezcla. Entonces, esa mezcla era la que tenía roca muerta, una base de roca muerta, y tenía una base de yeso. Y también arena, le echaban arena. Entonces, mezclaban la roca muerta con yeso y arena, la echaban en unas formaletas por allá supremamente altas, y así hacían todo, hacían las columnas y hacían todo así. Y este calicanto tenía la propiedad de que no reventaba, no es como la arena común con el cemento que actualmente se utiliza, que se puede reventar con el peso. No, estas piedras se solidificaban y ya quedaban piedras, eran unas piedras que no tenían esqueletaje metálico. Entonces, ya luego de eso viene la roca viva. Piedra viva. Y esta piedra viva fue la que desecharon los edificadores de la iglesia fracasada, la iglesia que fracasó. ¿Por qué fracasó la iglesia? Porque no se podía desechar la piedra viva, porque la piedra viva hay que tenerla en cuenta de antemano en la construcción o en la mampostería de los cimientos. Las bases fundamentales tienen que ser de roca viva. Y la roca viva, pues es la roca que se extrae de los ríos. También se llama azul, roca azul. Y esa piedra fundamental, esa piedra azul es fundamental en los cimientos. Y esta es la roca viva de que hablan las escrituras cuando estamos estudiando a nivel esotérico el cristianismo como la gnosis en su segunda fase trascendental. Buenas tardes.